much motivation, and it takes too much to speak. Bueno, a trabajar, yo entré aquí como voluntario, como estoy. Y yo empecé aquí en el 96. Mi hijo estaba aquí jugando, que está jugando hasta los 20 años. Empezó pues ya era, me parece que era pre-Benjamín o Benjamín. Entonces yo estaba aquí, como veía esto como estaba, no había muchos equipos, ¿me entiendes? Y entonces me digo, oye, ¿yo puedo aquí para echar una mano, te hagas igual? Me dijeron, pues sí, pues quédate. Y me quedé. Y entonces ¿qué pasa? Venía otro señor conmigo cuando pintábamos el campo, nos ayudaba, ¿me entiendes? Había que pasar la tabla, regalos, ¿no? Y así hacíamos como una armonía de lo que hay, ¿me entiendes? Y así es una cosa que tenemos trabajo, ahora hay poco trabajo aquí, como ves. La ropa, meter la lavadora, secarla, vienen los chicos, les preparan la ropa para jugar, ¿no? El entrenamiento le da las pelotas, ¿entiendes? A los pequeños, a los grandes, cada uno tiene su hábito, las medidas de pelotas. Des que vaig entrar aquí, el Tito Pedro sempre ha estat aquí. O sigui, vam entrar junts el 1995, jo com a nen, ell com a desempenyant la feina que fa ara igual. I bueno, per mi és una persona fundamental en el nostre club. El alma del club, porque está desde el primer día con todos los niños, los conoce a todos, trabaja todo lo que puede con mucha ilusión. Es, bueno, lo es todo, es, ¿cómo te diría yo? Hace de abuelo, de padre, de todo. Me satisface todo lo que hago aquí. El ambiente de niños, los grandes que vienen, los que me abrazan. Y me gustaría que me recordaran con lo cariñoso que yo sigo con ellos, y lo sigo siendo. O sea, yo servicio para ellos en lo que pueda estar en mis manos. Pues claro, toda esa gente, esas cosas, los chavales, pues le agradecen mucho, y yo, pues la verdad, a veces me pongo muy emocionado con ellos. Aquí tenemos un valor que es lo primero, es la armonía. La armonía, llevarnos bien, educación, intentar que los niños lo pasen bien, que disfruten del fútbol. Por supuesto que nos gusta ganar, pero yo lo he dicho muchas veces, lo nuestro es hacer labor social. Que todo el que venga aquí se encuentre contento, que disfrute de lo que tenemos, y compañerismo y hacer amistad. Pero nosotros no estamos para tirarlo todo y dedicarte a un equipo y subirlo para arriba. Queremos lo que tenemos, que todo el mundo disfrute y hacer lo que estamos haciendo. En el femenino tenemos 2 equipos, estamos intentando fomentar para seguir la continuidad, empezamos con 1, ahora tenemos ya un cadete también, y bueno, desde luego las estamos apoyando en todo para que sigan, y de hecho, como que en los equipos inferiores ya juegan en mixto, muchas de estas chicas pues subirán el día de mañana al cadete, y luego, pues claro, por supuesto, para arriba. O sea, se está haciendo una buena base para que las niñas vengan a jugar con nosotros. Tito Pedro es aquí dentro una institución, y así la conseguiremos hasta que dejamos de que se vaya, porque yo creo que se irá cuando ya no pueda más, porque por nuestra parte va a seguir aquí. Yo lo hago porque me gusta, y yo estaré aquí, pues he dicho, ya tengo 65 años, estaré aquí hasta que pueda y el cuerpo aguante. 1 año, 2, 3, 4, ¿entienden? Y estaré muy contento de aquí, y estoy.